Los remanentes y la cumbre. Cuando hablamos de los remanentes, también hablamos de los adultos y de nosotros, ¿vale? Porque nosotros también hemos permanecido, permanecemos y permaneceremos. Somos parte de ese remanente que ha sobrevivido a este mundo tan alejado y contrario al Evangelio, este mundo que se puede unir por muchas cosas, por catástrofes, pero que la gente aún así no entiende la respuesta y no entiende la bendición del Evangelio, que hay religiones en el mundo, en España tenemos el catolicismo, y no son la respuesta. La religión no es la respuesta, la religión es el Evangelio. Y esto lo tienen que entender los remanentes y lo tenemos que entender nosotros. No hay respuesta en el mundo más allá del Evangelio. Todo es el Evangelio. Cuando nosotros entendemos y experimentamos el Evangelio, lo tenemos todo. Todo. Y ahí recibimos la gracia, recibimos dirección, recibimos consuelo y nos levantamos para hacer lo que está en el corazón de Dios. Creo que fue ayer cuando hablaba con los hermanos a través de internet. ¿Amamos a Cristo? Sí, amamos a Cristo. Pues tenemos que amar lo que Cristo ama. Al igual que cuando comienzas en tu relación, en tu noviazgo, en tu matrimonio, te interesas por las cosas del otro y quieres amar las cosas del otro y quieres ver sus películas y escuchar su música y sus cosas, pues tenemos que estar en ese enamoramiento. Quiero de verdad amar lo que Cristo ama. Y lo que Cristo ama es la Iglesia y lo que Cristo ama es el mundo. Este es el amor. Hoy lo hemos leído, el amor de Cristo es lo que prevalece. Y tenemos que amar lo que Cristo ama, que es la Iglesia y el campo. Y para eso tienen que los remanentes levantarse con esa perspectiva. Ellos también tienen que amar su Iglesia, también tienen que amar el campo. ¿Y cómo van a amar el campo? Pues compartiendo y transmitiendo el Evangelio. Es la forma en la que nosotros vamos a poder vencer y conquistar, a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo lo van a hacer los remanentes? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros en un campo tan difícil, tan complejo, tan extraño para nosotros y a veces un enemigo? Pues a través de estas perspectivas, en la cual van a romper nuestra incapacidad, nuestro miedo, nuestra inseguridad, y en la cual nosotros vamos a poder llegar hasta el último de la tierra. Si nosotros entendemos esto, y levantamos así a los remanentes, hay respuesta y hay esperanza. Hay respuesta y hay esperanza. Si levantamos a los remanentes contándoles historias bíblicas y hablándoles de religión y de cosas, no va a haber respuesta. Por eso decimos, esto tiene que ser el movimiento de los remanentes. Tiene que ser un movimiento. Y ya hay muchos remanentes que se están levantando ya con esta perspectiva. Y desde pequeñitos ya se les enseña esto. Y toda la Iglesia se une para ello. Nosotros estamos en el proceso y en el camino de aprender, de equivocarnos, de meter la pata, pero por lo menos tenemos la dirección y sabemos lo que tenemos que hacer. Poco a poco iremos recibiendo gracia y lo iremos haciendo. Son 7 pasos. Sencillito, fácil, para que lo podamos entender. Vamos a hacer una especie de comparativa, ¿vale?, con el judaísmo y con, digamos que, esa corriente que nace desde el Antiguo Testamento y que nosotros vemos ahora. Los judíos, ahora, que son expertos en levantar remanentes, tienen la Torá, tienen la Shemá, que es esa confesión, tienen el Talmud, tienen la Mishnah, tienen muchas cosas. Es decir, tienen su palabra. Pero nosotros nos enfocamos únicamente en la palabra de Dios. Y aquí lo podemos relacionar con la Reforma, la importancia y la autoridad de la palabra. Para leer o para tener en claro este concepto, podemos ver 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el texto. Pero un versículo antes dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los remanentes? Tienen que profundizar en la palabra.
Claro, de pequeños es fácil hacerlo pues a través de historias bíblicas, está bien, pero hay veces en las cuales los cristianos lo que hemos hecho con los remanentes ha sido entretenerlos en el culto. Que se entretengan, que no molesten. Sí, bueno, les enseñamos esto y otro, una historieta, y los niños crecen con historias. Pero si ellos no lo toman como palabra y no les exprimimos la palabra que sea además práctica y necesaria para su vida, es como si criamos a niños con leyendas y con fábulas y ese tipo, hay una palabra, que es la que cuando yo quiero decir una palabra no me gustan otras, quiero decir la que tengo, pero bueno, ya me saldrá luego. Pero es eso, ¿no? Con historias, con leyendas. Ah, pues aquí en la Biblia dice y me cuenta la historia de... No, hay que darles evangelio, hay que darles la palabra de Dios. Y ellos tienen que entender y tienen que desarrollarse comprendiendo cuál es el mensaje del evangelio. Sí, les podemos hablar de Noé, pero ¿qué es lo importante de Noé? ¿Cuál es la esencia de Noé? Es que dentro del arca, que es la gracia de Dios, encontramos la respuesta. Que es que Dios ha venido para salvarnos. Y así con todas las cosas. No es historia por historia, no es conocimiento por conocimiento, es ayudarles a que ellos puedan profundizar en la palabra. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra del culto? ¿Cuál es la palabra que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son los títulos de oración que tú tienes el domingo? Vamos a profundizar en esos títulos de oración, vamos a orar por ellos, vamos a recibir la promesa que Dios tiene para nosotros. Es decir, esto que para nosotros a veces es difícil, para ellos tiene que ser natural. Ellos tienen que orar. Ahora, Irene e Israel, sobre todo Irene, pues los esfuerzan a hacerlo y cada vez que oramos juntos, ella intenta recordar cuál fue el mensaje de la semana anterior para orar conforme a este mensaje. Bueno, no tendrá toda la perspectiva de lo que nosotros enseñamos, pero es un comienzo. Es un comienzo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Ellos repiten, copian, persisten, profundizan en ello. Los hay incluso que no quieren leer directamente la Torá, solamente quieren leer lo que los rabinos les ayudan a entender de la Torá o del Tanaj, que es sus escrituras, el Antiguo Testamento para nosotros. Y ellos profundizan, ellos repiten, ellos les enseñan. Era la religión de Jesús y de Pablo. Y ellos no salieron de ella. Ellos persistieron en ella y la transformaron de esa forma. ¿Qué es lo que ellos profundizan? Vamos a hablar de grandes personajes, grandes hombres y grandes mujeres que hicieron grandes maravillas y tienen ahí a Abraham, que es el padre de la fe, con su descendencia, pasando por José y luego el gran Moisés y luego el gran Elías y Samuel y todos ellos, grandes hombres que hicieron grandes cosas. David, fíjate la estima que se le tiene a David. Personajes de leyenda, personajes de historia, y eso está dentro de su naturaleza. Y no podemos, por ejemplo, culpar a Pedro, a Juan y a Jacobo cuando en el monte de la Transfiguración vieron a Elías y vieron a Moisés. Y dijeron, vamos a hacer aquí unas tienditas para cada uno y estamos juntos. Claro, estaban entusiasmados. Es como si nosotros ahora mismo, por lo que sea, vemos a Pedro y a Pablo aquí entrando en la iglesia. Vamos, no daríamos de sí para ofrecerles cosas, ¿no? De lo felices que estaríamos de verles. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es mostrarle grandes personas, sino mostrarle a aquellos remanentes que han entendido el pacto de Dios y han recibido respuesta. No son personas grandes y poderosas, no, personas que han entendido el pacto de Dios y lo han experimentado. Y ahí nosotros hacemos esos 7 remanentes que hemos tomado a 7 personajes que han entendido el pacto, que han restaurado su vida y han restaurado el campo. ¿Que solo hay 7? No, hay muchos. Pero bueno, hemos seleccionado 7 que son principales para que los remanentes recuerden rápido. Y por eso a veces seguimos repitiendo los remanentes. ¿Por qué? Porque tienen que recordar y tienen que verlo. Si yo les mareo con nombre, cosas, se dispersan. 7 remanentes. Si los tomamos como referencia, ¿es suficiente?
para ver. Y es cómo los remanentes entendieron el camino del pacto. Y entendieron lo que Dios, quién Dios era y lo que Dios podía hacer, no solamente en sus vidas, sino a través de sus vidas. Y esos 7 remanentes, que podemos tomar más o menos, son los que nos hacen de referencia para ello. Y es lo que nosotros tenemos que transmitir también. Génesis 41, 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, como José, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo importante de José? Esto. Esto es lo importante. Esto es la relevancia. ¿Y de Moisés? ¿Qué es lo importante? Mira, y toma la vara y ¡pum!, la pone en el agua y se divide. Mira qué fantástico. ¿Eso es lo más importante? No. Es como Dios levanta a un hombre fugitivo, asesino y tartamudo y lo utiliza para hacer la evangelización. Lo hace para libertar al pueblo. Hablemos de la Pascua, hablemos de la ley que le transmite. Podemos incluso hasta meternos en Levítico y ver ahí a Jesucristo y ver muchas cosas, que eso ya es muy complicado. Vamos a ver el desierto. No, sí, y el maná y esto, sí, son cosas bonitas, pero vamos a exprimirles de verdad el contenido del Evangelio. Y al igual que Moisés, podemos hablar de los 7 remanentes. Y más. 7 remanentes y puntos suspensivos porque hay mucho en lo que podemos hablar y hablamos. El 3. Las festividades del desierto. Las fiestas del desierto. ¿Para qué sirven las fiestas del desierto? Al final se acaba quedando costumbre. Se acaban quedando como, bueno, pues esto es algo cultural que tenemos que hacer, que hacemos siempre, y ellos lo hacen y repetimos las mismas palabras, lo hacemos de memoria, hacemos que si los panes, que si no sé qué comida, que si no sé qué, no sé cuántos. Esas son las festividades del desierto. Llegamos al sábado, no es que el sábado tiene que ser así y asá, y no podemos andar tantos pasos, no podemos encender las luces, no podemos hacer no sé qué y no sé cuántos. Y los que son los judíos ortodoxos, o sea, eso, miradlo por internet, buscar en YouTube cómo un judío ortodoxo vive el Shabbat y vais a ver, ellos cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tradición, es la costumbre, es lo que Dios ha estipulado. Pero ¿para qué sirven las festividades del desierto? Eran para que el pueblo de Dios supiese quién era y supiese quién era Dios. Era para reforzar la identidad de su pueblo y pudiese recordar lo que Dios había hecho. Hechos 1.1, 1.3 y 1.8, que es digamos que esa fórmula trinitaria. Y luego en Hechos 2, 46 y 47, en las casas, en el templo, compartiendo con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor, recordando la palabra, todos juntos. ¿Por qué hacían esto? ¿Porque es una costumbre? ¿Porque es una festividad? ¿Porque nos toca hacerlo? No, es porque es nuestra identidad. Y recordamos quiénes somos y lo que tenemos que hacer. Y este es el valor de las festividades. Es que nosotros sepamos quiénes somos. Y es lo que tenemos nosotros que recordar a los remanentes. No es venir a la iglesia por venir a la iglesia. No es celebrar Navidad por celebrar Navidad, ni Semana Santa. Es recordarles, ¿y por qué celebramos esto? Esta es la respuesta. Sí, que vino el niño Jesús. No, que Dios ha venido a la tierra para salvarnos del problema del pecado original. La Navidad no puede terminar en el niño bebé, tiene que terminar en la cruz. Esto es la bendición, que Dios ha venido a la tierra como humano para morir como humano para limpiar los pecados de los humanos. Y esta es la respuesta, y con esto todo. Las tradiciones, las costumbres y las culturas están muy bien, pero si no nos llevan de verdad a que podamos experimentar el Evangelio, a entender nuestra identidad y la obra de Dios, no sirven de nada. Mejor quitarlas. Mejor quitarlas. Volvemos al Sabbat, el sábado. ¿Para qué sirve el sábado? Meditan, están juntos, conversan, hacen juegos, viven el día, pero ¿cuál es el punto? Y como me escucha algún judío seguro que me va a matar, pero ¿cuál es un punto relevante? Es el tener cuidado en no corromper la ley escrita y la ley
transmitida y desarrollada, porque ellos también la han desarrollado. Pero ¿cuál es la bendición del Sabbat? ¿Cuál es la bendición? Guardar un día para el Señor, para recordar quiénes somos, recordar lo que Él ha hecho y darle culto. Luego podemos explicarlo de esta forma. ¿Cuándo resucitó Cristo? El domingo. Y se empezaron a reunir también los domingos. Hay gente que lo discute, los adventistas lo discuten. Si ellos quieren discutirlo, me da igual. Podríamos hacer los cultos los sábados. ¿Qué más da un sábado o un domingo? ¿Qué importa eso? Lo que importa es que tengamos un día para el Señor. Es decir, que a los remanentes les enseñemos la bendición del culto. Y de hecho, como dice el pastor Río, no es ir al culto, es ir a dar culto. Vamos a dar culto al templo y enseñarle a los remanentes lo que es el culto, la bendición del culto, la bendición de la unidad, la bendición de la palabra, la bendición de alabar y adorar, venir con un corazón de acción de gracias, venir agradecido, cargando las respuestas que hemos tenido en nuestra vida. Ay, pues si no sé, yo esta semana, si no has estado atento esta semana y no has tenido respuestas, ya tienes tu título de oración. Padre, no puedo vivir todos los días sin saber lo que haces y lo que no haces en mi vida, sin ver tu mano. Ese es nuestro problema. Pero los remanentes tienen que superar nuestros problemas. Ahí, en ello estamos. Hechos 2, del 1 al 4, es el día del Pentecostés, donde ellos recibieron esa respuesta, esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a dar culto. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Que es una forma de hablar, porque el Espíritu Santo está en nosotros ya. Es una forma de hablar. Vamos a escuchar la palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy? Y luego todos los días, a recordar. Pero como os estáis viendo, todo esto empieza en nosotros. Si yo no entiendo el culto, ¿cómo se lo voy a enseñar a los remanentes? Y os lo recuerdo, los primeros remanentes somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que recordar el culto, nuestra identidad. Tenemos que entender ese camino del pacto y enraizar en la palabra. Que no solo para los niños, que es para todos. El número 5, las ceremonias famosas que todos vemos en las películas. El Bar Mitzvah y o sea, que ese es el de los chicos y luego está el de las chicas. Que no recuerdo cómo se llama. No lo voy a intentar decir por si acaso meto la pata. Pero ahí está, la ceremonia de mayoría de edad. Buscad más información por internet. ¿Cuál es la relevancia en aquel momento? Los chicos y las chicas ya son mayores. Creo que las chicas lo hacen un año antes que los chicos, porque maduran antes, será que son inteligentes porque es una realidad. Ya son adultos, ya son grandes, ya empiezan a formar parte de una forma activa en la sociedad. Se empiezan a forjar sus futuros y un largo etcétera de muchas cosas. También económicamente se les empieza ya a invertir en ellos. Se da un montón de dinero. Bueno, las ceremonias de mayoría de edad que se hacen en la adolescencia. Samuel 16:13, ¿qué es lo que hizo con David? Le ungió por encima de sus hermanos. Es decir, le mostró su futuro, le mostró el plan que Dios tenía con él. Que eso es algo muy importante. Es mostrar a los remanentes quiénes son y hacia dónde tienen que ir. Yo no necesito que venga un profeta que me unja con aceite y me diga que yo voy a ser lo que sea. Yo ya tengo la palabra para saber quién voy a ser. Pues los remanentes tienen que aprenderlo. Los remanentes tienen que entender quiénes son y quiénes tienen que ser dentro de la sociedad y de la cultura. Están creciendo los remanentes, están haciendo grandes. Tienen que reafirmar todo esto. Es que ellos puedan entender la respuesta de que solo Cristo, el Espíritu Santo y Dios, el Dios trino que obra, es en lo que tienen que descansar. Es lo único que tienen que hacer. No hay otra respuesta, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que Jesucristo. Solo, el único camino de verdad y vida. Solo es aquel que nos ha dado la respuesta. ¿A quién dejó? ¿Quién nos envió? ¿Por quién intercedió al Padre para que llegase? Al Espíritu Santo.
¿Quién más? No, nadie, Espíritu Santo. No, pero no dejó a ningún... no era Pablo un hombre místico que no, el Espíritu Santo es lo que Él nos prometió. Y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando os pongamos las manos encima, cuando oremos, cuando habléis en lenguas, cuando ¿qué? No, cuando venga el Espíritu Santo. Ah, ahí está. Solo el Espíritu Santo es quien me da poder y quien me va a guiar a partir de ahora. ¿Y cuál es mi respaldo? El único respaldo es el del trono celestial. Es que yo no tengo mucho dinero, es que mi familia es pobre. ¿Y qué? ¿Ese es tu respaldo? ¿Cuál es el respaldo de los remanentes? Que su Padre, más allá de nosotros, es el Padre que está en los cielos. Y tenemos que ayudarles a entenderlo. Hijo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Nosotros te protegeremos. Pero nosotros, realmente tú eres un remanente y Dios está contigo. Que solemos muchas veces decir, no, hijo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te protejo. No, porque cuando van al colegio no estás tú. Cuando van al colegio no estás tú, y son pequeñitos. Cuando van al instituto, el día que Irene tenga que ir al instituto va a ser un drama, pero cuando entren al instituto y se enfrenten a todo lo que se van a enfrentar, a niños que ya están en alcohol, que ya están en drogas, que ya están fumando, que ya están no sé qué, yo no voy a estar con ella. Cuando ellos salgan a trabajar al mundo o vayan a la universidad o lo que sea, yo no los voy a acompañar, van a ir solos. Por eso tienen que entender ya solo. Eso es lo que tienen que entender. ¿Cuál es mi respuesta? Solo es Cristo. Punto. Solamente tengo que llenarme del Espíritu Santo. No quiero nada que venga del mundo. ¿Y cuál es mi respaldo? Dios está conmigo, Emmanuel, ejércitos de ángeles a mi alrededor. Y cuando ellos entiendan eso y lo unan con su talento, ya tienen la especialidad. Recordamos la bendición de solo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya ha comenzado una obra que le irá perfeccionando, es decir, los remanentes, al igual que nosotros, estamos en ese perfeccionamiento a través de la obra del Espíritu Santo. Pues eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en lo que tenemos que ayudarles. Sin olvidarnos de que eso forma parte también de mí. Primero yo y después a los remanentes. Número 6, la sinagoga, ese lugar de reunión, ese lugar de encuentro. Tenemos que entender las respuestas únicas que solamente son para mí. Primera de Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Quién podía ayudar a Saúl? Con ungüentos, con un té, unas hierbas, un abrazo, le hubiera venido bien a Saúl. Pues como él encontraba alivio a su problema espiritual, ¿cómo era? A través de el remanente que se levantó con un talento, especializándose en los salmos, en tocar el arpa y en alabar a Dios. ¿Otra persona lo hubiera ayudado? Pues fue la respuesta que Saúl tenía con David y que David pudo dar. Nadie más pudo hacerlo. Podemos incluso sumar aquí el capítulo 17. ¿Quién iba a vencer a Goliat? Nadie, solamente David. Era el plan que Dios tenía para él. Él era el único que entendía realmente. Que lo mencionamos hace no mucho. Que puedan entender que Dios tiene preparadas para los remanentes respuestas únicas para ellos. Respuestas únicas. Que ellos ya empiecen a ver en sus clases que están solos. Y en España tenemos eso, que normalmente los niños van solos, o sea, están solos en las clases porque no hay más cristianos. Que están solos, que los niños no creen. Que Israel, cuando pregunta a los niños de su clase que si creen en Dios, le dicen que no, que eso es una tontería. Algunos otros, bueno, sí. Israel busca afinidades y quiere encontrar más remanentes en su clase, pero no los hay. Y el pobre está solo y además no le dejan que les hablen de Dios.
No, no, no nos hables de esto que pareces tonto, cosas así le dicen. Pobrecito, y yo, bueno, no pasa nada, hijo, que eres bienaventurado, ya estás siendo bienaventurado desde pequeñín. Digo, no pasa nada si te dicen esas cosas, no tienen a Jesús en su corazón, pues dicen esas cosas. Si no quieren que les hable, pues no les hables y ya está, no pasa nada. Pero es la única respuesta para esos niños, Israel. ¿Quién más va a hablar a esos niños del Evangelio? No hay nadie que les hable. Y a sus padres tampoco. Y en vuestros lugares de trabajo y en el lugar donde estáis, donde vivís. Dios tiene un plan perfecto en el cual cuenta con vosotros. No hay nadie que pueda hacer eso, solamente nosotros. Y Dios tiene ese plan en especial para nuestra vida. Lo hemos mencionado antes, Primera de Samuel 17:50, así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Así lo hizo. Esta es la comisión al mundo. Los judíos, el mundo, comisiona a los remanentes a su forma, a su estilo, y nosotros tenemos que ayudarles a entender la obra de la recreación, que ellos van a ir a un mundo que está contaminado, un mundo que está oscuro, un mundo corrupto, un mundo bajo la obra de Satanás, un mundo desagradable que en algunos momentos va a haber cositas que les distraigan. ¡Ay, qué bien esto, qué bien lo otro, qué divertido! Y estas personas, qué amables, qué bien me lo paso con ellas, pero en algún momento se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de la realidad del mundo. Tenemos que enviarles a ese mundo. No confíes en nadie, no escuches a nadie, no te involucres con nadie, porque todo es la oscuridad y todo Satanás lo va a utilizar en contra tuya. Todo. Lo aparentemente bueno y bonito también lo puedo llegar a utilizar. Recordemos el respaldo. Y toda esa oscuridad que hay a su alrededor, que parece imposible y con la que los remanentes no van a querer luchar porque es tan grande, pero tienen que entender, Dios puede cambiar todas las cosas. Si se levantan los remanentes y traen luz, se puede cambiar el campo. Si se levanta un remanente como Pablo, ¿a cuántas personas va a poder salvar? Los grandes movimientos empiezan así, a través de personas que se levantan con esta seguridad y con este mensaje. Explicado de una forma o de otra, me da igual. Esto está en la palabra de Dios. Ahora mismo, por ejemplo, hay en muchos lugares del mundo, creo que se llama GBU, Grupos Bíblicos Universitarios, creo que es. Pues eso comenzó a través de remanentes que entendían el Evangelio, que querían compartir, se reunían y entre ellos empezaron levantando pues una alianza, una asociación, un movimiento en el cual se iba haciendo labor por las universidades. Y muchos jóvenes creían y se levantaban como remanentes, porque se predicaba. Y estos movimientos se levantan cuando la gente entiende el Evangelio y va sin miedo porque entienden que Dios está con ellos y Dios puede cambiar todas las cosas a través de la predicación. Si no, pues bueno, los remanentes irán, estudiarán y se irán. Irán a un lugar a trabajar, se esconderán y volverán a su casa. Porque ¿quién va a cambiar el trabajo? ¿Quién va a cambiar a mis compañeros? ¿Quién va a cambiar a mi jefe? ¿Quién va a cambiar a mis compañeros, a mis profesores? ¿Quién lo va a cambiar? Nadie, no podemos. Esto son súper ateos, es imposible. Mucha oscuridad, mírale, no se puede. El mundo, cambiar el mundo, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Quién soy yo para cambiar la guerra de Israel o la guerra de Ucrania? ¿Qué voy a hacer yo? Pero si entiendo de verdad el poder de Dios y que Dios puede hacer las cosas, si cambio mi perspectiva, Dios me podrá utilizar y Dios podrá utilizar a los remanentes. Este es el mensaje. Remanente, tienes que levantarte para cambiar el mundo, cambiar la corriente del mundo. En el mundo, ¿qué dirán los padres? Tú tienes que ser un buen estudiante, conseguir mucho dinero, ser un buen empresario, un buen abogado, un médico. Tienes que ser un futbolista que gane millones. No sirve de nada. Sé aquel que Dios ya ha preparado para hacer la evangelización del mundo. No sé cómo,
Pues a lo mejor es pintando cuadros, o a lo mejor es siendo un buen carpintero que hace buenos muebles. Me da igual, lo que sea, pero lo que sea para la obra de la recreación, para que Dios cambie el mundo y lo que está roto se pueda arreglar espiritualmente. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Palabra de Dios, camino del pacto, identidad, bendición del culto, solo, respuestas únicas y recreación. Este es el contenido que tienen que tener los remanentes. De una forma u otra, esto es lo que tenemos que dar. En medio de un campo que está gobernado por ¿qué? Esas tres grandes organizaciones. Las mayores riquezas del mundo las tiene el pueblo judío, que sigue levantando remanentes y sigue conquistando económicamente el mundo. Seguimos en un campo lleno de desastres, de todo tipo, desastres de todo tipo. Y luego están los moldes del mundo, cómo el mundo está colocado y está establecido. Que muchas veces lo decimos, hablamos del trabajo. Fijaos cómo el mundo está dirigido, cómo se va dirigiendo. Que ya no solamente que trabaje una persona 8 horas al día, más lo que tardas en ir, lo que tardas en venir, lo que tardas en descansar, que al final te das cuenta de que la gran parte de tu día la tienes que destinar al trabajo, y tu esfuerzo para el trabajo, y todo para el trabajo. Que no nos dejan tiempo ni dejan lugar para que podamos disfrutar del Evangelio, para hacer las cosas importantes, siempre trabajo. Ahora tiene que ser el padre y la madre que trabajen, porque si no, es que no hay forma económicamente de salir en esta sociedad, en esta cultura. Hace 20, 30 años es otra cosa, pero ahora ya, padre y madre trabajando, los niños cuidados por otras personas, gracias a que tengas abuelos, si no, es decir, ¿qué es las familias? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo viven? ¿Cómo sobreviven? De aquí a que muchas veces que nos encontramos con personas, suele ser el caso de la mujer que a veces no trabaja, ay, porque me dicen, y claro, no estoy trabajando y no estoy aportando, como con vergüenza, cuando es la mayor respuesta para una familia. Que al menos una persona pueda crear hogar, pueda recibir a los niños, pueda darles el Evangelio, pueda orar con ellos, pueda crear esas relaciones. Es decir, ¿cuáles son los moldes del mundo? Contra la familia, contra las personas, contra el Evangelio, contra la Iglesia, contra la Biblia, todo. Todo así. ¿Cuál es la corriente de la política? Alejarse de la palabra de Dios, lo más lejos posible. No vamos a entrar en políticas, que además hace pocos días Estados Unidos ha cambiado de gobierno. Hay creyentes que lo ven muy bien, otros creyentes que lo ven mal. Cada uno que tome sus decisiones y que mire por su lado. Pero esos son los moldes del mundo. Pero detrás de todo esto, ¿qué está? Génesis 3, 6 y 11. Es el problema del pecado en el ser humano. Eso es lo que de verdad está detrás, que nadie ve. Nadie entiende ese problema de Génesis 3. ¿Qué es eso de Génesis 3? Eso no es nada, eso de lo... Y no saben, no entienden, pero esta es la realidad. ¿Y por qué tal persona mata a otra persona? Ay, no lo sé, será psicológico, será esto, será lo otro. Génesis 3. Génesis 3. Y los mismos que ahora están yendo en hordas a ayudar a achicar agua y a limpiar las calles y a cargar cosas y a ayudar a las ancianitas en Valencia, son las mismas personas que mañana robarán, matarán, mentirán, cometerán adulterios, se divorciarán y harán otras cosas porque está en su condición. Esa es la realidad del mundo. Todo está dentro de esa idolatría, adivinación y ese problema espiritual. La gente vive aquí, de una forma u otra, todos tienen su idolatría, la gente vive buscando, no todo el mundo cree en esas cosas, pero millones y millones de personas en el mundo, de una forma u otra, viven dentro de la adivinación, si no es el tarot, si no es el horóscopo, y ahí se van millones y millones. No el año pasado o el anterior, en la Fórmula 1, en un país del sudeste asiático, creo que era, iban a hacer, pues eso, las carreras de Fórmula 1 con todo lo que mueven, iba a llover, y contrataron y trajeron a una bruja muy famosa para que hiciera un ritual para cortar la lluvia. Los de la Fórmula 1. Y funcionó, ¿eh? Se desvió la lluvia por otro lado y claro, ya está.
Ya está, la bruja no sé qué. Un futbolista famoso también ha sido pillado porque contrataba a una bruja para hacer brujería a otros futbolistas incluso, por su propio beneficio. Creo que fue Pogba. Fíjate ahora que el pobre con 30 y pocos años, que aún siendo un jugador que lo tenía todo para triunfar, perdido absolutamente. Se dopó, ahora está dopado, su equipo no lo quiere, una vida perdida. Y problemas espirituales. Personas que sufren de verdad espiritualmente, que sufren por problemas que llegan de sus padres. Que lo hablamos el otro día con Ana y con Rosario, y sí, y tal persona no sé qué, y no sé quién, tiene muchos problemas con pesadillas y problemas de padres a hijos, y es verdad. Problemas espirituales que no vemos, la gente no entiende, pero están ahí. Y luego, como siempre recordamos, y lo resumimos ahí, los 6 estados del no creyente. Ese problema espiritual. Esto es lo que tenemos que hacer para poder conquistar lo que al final está ahí al final. Por lo que oremos y levantemos a los remanentes. Oremos y levantémonos. Sí, puedes. Si tienes que irte, vete, corre. Luego lo escuchas el final por internet. No pasa nada. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y lo que tenemos que aplicarnos primero nosotros en nuestra vida y ayudar a que los remanentes lo hagan. Si los remanentes pueden entender, comprender y aplicar esto, se van a levantar personas de Dios que van a hacer cosas que nosotros no podemos, porque no llegamos. Porque no llegamos, porque no tenemos esa gracia, no tenemos ese pensamiento, porque ya estamos muy mayores, ya me cuesta mucho cambiar todo lo que se ha guardado, pero los remanentes están limpios, blancos, están vacíos. Y depende de lo que yo ponga en ellos, así luego serán. Luego tendrán que luchar ellos sus luchas y sus guerras, solos en el mundo, acompañados por nosotros, pero solos. Y depende de lo que yo haga aquí, pues todo cambiará. Como dice al final el proverbio, depende de cómo yo críe a mi remanente, estoy parafraseando, depende de cómo yo levanta el remanente, así él será en su vejez. ¿No? Todos conocemos el proverbio que hemos adaptado a nuestras palabras. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias por la obra perfecta del Evangelio en nuestra vida. Gracias porque vemos el mundo no como algo perdido, como algo imposible, sino como algo en lo que podemos, Señor, algo que podemos conquistar. Ahí están las respuestas, ahí están los tesoros, ahí está la bendición en medio del campo. Padre, no nos hagas insensibles al campo y a las personas y al mundo. Danos, Señor, ese ardor por salvar a otras personas. Danos también, Señor, la gracia para tomar esas determinaciones de levantar a los remanentes para la evangelización del mundo. Pero antes que a los remanentes, levántanos a nosotros. Que nosotros podamos estar dentro de estas respuestas que encontramos en la palabra de Dios. Que podamos encontrar, Señor, dentro de nosotros ese ardor y podamos encontrar esa respuesta dentro del Evangelio. Y así que seamos modelos, que seamos plataforma y respuesta para los remanentes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.